benvenuti. You are welcome in Sicily. Maybe, no, we are in Colombia, we are in Santa Marta. And this afternoon we are making the Sicilian recipe called penne alla norma. We are waiting the sunset here, and I am here with Manuel. And hello, Manuel, how are you? Hola, bienvenido a todos, gracias por acompañarnos y tenemos el placer que ha venido desde Sicilia a enseñarnos sus recetas y vamos a hacer una pasta que se llama pasta alla norma y es hecha con berenjenas. Okay, so we are having this recipe in two different languages, so in English and in Spanish, but I am Italian, I am in specific way Sicilian, so for this way we are making the Sicilian recipe that is a very fast recipe and delicious. We can have a recap of our ingredients maybe for everyone. We are using tomato, basil, onion, olive oil, salt to make the Sicilian tomato sauce. Then we will have the eggplant that we need to fry, and we are making pasta with you. So now I started to cook pasta, and then we go step by step to make the other ingredients. Entonces los ingredientes que tenemos tomates, esos tomates los hemos tomado de lata y los hemos hecho puré y los ingredientes son tomate, aceite de oliva, cebolla, sal, albahaca y por supuesto la estrella que es la berenjena. Ellos utilizan un queso que se llama la ricotta salata, que en nuestro caso utilizamos el queso costeño. Es muy parecido porque es seco y es muy salado. Ellos tienen un clima parecido al nuestro y por eso sus quesos lo hacen también salado. Okay, so to make the Sicilian tomato sauce, usually we use only 5 ingredients and we cook for 20 minutes. So I'm adding olive oil in the pan. Ponemos el aceite de oliva y se cocina esto muy rápidamente por 20 minutos. Onion. La cebolla. The tomato sauce. La salsa de tomate, el tomate machacado. We add basil. Un poco de albahaca fresca. And then we start to cook for 20 minutes. Y se pone a cocinar a fuego muy bajo por 20 minutos y basta. Y el resultado es esta salsa que es bastante, ¿no? Una salsa bastante, miren el color, cómo cambia y la textura. The secret of the grandma was add onion, making the tomato sauce and not the garlic, because with the onion we will balance the acid of the tomato. And another secret is add the salt, the sea salt that we are using to balance the sweet taste or the acid taste. But you told me that sometimes the tomatoes in cane are too much acid. So a secret of the secret was add a little bit, a pinch of baking soda. Entonces, uno de los secretos que usan en Sicilia es que para esta receta utilizan cebolla, no usan ajo. Y eso ayuda a balancear cuando los tomates están un poco ácidos. La sal también ayuda a bajarle la acidez, pero el secreto que nos acaba de compartir es que cuando los tomates están muy ácidos, se le pone bicarbonato de sodio. Si se acuerdan del pH neutro, ácidos y las bases, el ácido se contrarresta con la base, que en este caso es el bicarbonato de sodio. Nosotros normalmente le ponemos azúcar para tener un sabor más dulce, pero el ácido se quita con el secreto del bicarbonato de sodio. Aquí ya está preparando las berenjenas, la está pelando, quitándole las cáscaras y nos las vamos a presentar para estas recetas en dos maneras. Se va a cortar en cubos y también en estas tiras que van a servir de guarnición para emplatar nuestra pasta. De aquí va la pasta hirviendo, en este caso era el penne. Y, ¿cómo? Perché questo nome è norma? Pasta alla norma. Pasta alla norma, because in first time for the legend is a recipe that was made for first time during the summer.
During the summer, we have the amazing fresh tomato, the amazing good eggplants. Everybody in Sicily made the fresh tomato sauce. So when you walk, you know, because you went in Sicily a lot of time, when you are walking around Sicily during the summertime, we make everybody fried eggplants and the fresh tomato sauce. So this is a perfect combination of all the ingredients from the summer. So fresh tomato sauce, fried eggplants, and the dry ricotta salata with amazing fresh basil. Entonces, estos son los ingredientes que tienen en Sicilia en el verano, y al final del verano que están los tomates frescos, las berenjenas, y esos son los ingredientes que usan. Es interesante que ella también una vez me enseñó que la misma receta la hacen en versión de invierno y versión de verano. En la versión de verano se usa el tomate fresco y se cocina un poco, y la de invierno lo usan con concentrado. There's also a legend about Norma for the opera. Yes, Bellini. about Bellini, that maybe during he was writing the Norma opera, like music, was in the summertime, so he was eating the pasta made with this recipe. So made with the fresh tomato sauce, with the cubes of fried eggplants, and with the fresh tomato sauce and the dry ricotta salata on the top. Sí, hay una ópera de un compositor italiano de Catania, del lado oriental de Sicilia, que se llama Vincenzo Bellini, y compuso esta obra. Y esta receta también es del lado oriental de Sicilia, de la ciudad de Catania. Y esta ópera es maravillosa y es una de las áreas más difíciles de cantar para la soprano. Hay una versión muy famosa de María Callas. Pero ya nuestra pasta está casi lista y para ahorrarnos tiempo, por supuesto, habíamos hecho la salsa de antemano y también ya tenemos la berenjena frita. Es importante decir que la berenjena se debe freír como si fueran papitas fritas, en abundante aceite y muy, muy caliente. ¿Por qué? Porque con el calor la berenjena se sella y deja de absorber el aceite. No queda nada lleno de grasa grasiento y queda la textura blandita, cocinada a la perfección. Okay, so about the fresh tomato sauce, we told all the secrets. This is a recipe that usually we preserve in the summer to be used in the winter. Because during the winter we never make the fresh tomato sauce because the tomatoes are not good like during the summer. So now we can talk about the dry ricotta salata. This one is a local cheese that is very similar to the ricotta salata because the dry ricotta is not a really cheese in Sicily because it was made not with the fresh milk but with the whey from the cheese. So it's made without lactose and everybody can eat. The ricotta salata is the cheese that everyone in Sicily uses because they cannot have the Parmigiano, was very expensive, and sometimes when we have not the dry ricotta salata, we use the moudica turrata. You love the moudica turrata. Moudica turrata is the breadcrumbs fried with the olive oil that will be very crispy, and you can put on the top of every kind of pasta. Nos cuenta que el queso ricota hecho en Sicilia no es verdaderamente un queso, se hace con el suero, lo que va botando, no el suero que comemos en la costa, con el producto que va botando de hacer el queso y lo hacen con sal. También el verano se lo comen con panes, ¿cierto? Yes, breadcrumbs. Con migas de pan. Y es importante saber que en el sur, en Sicilia, el queso parmesano no es común y no se encontraba. Now we are waiting that the pasta will be ready because then the next step to make the fresh the pasta alla norma will be mixed. The fresh tomato sauce that will be blended in very simple way after 20 minutes of cooking time with a blender, in a fully machine blender that everybody we are using at home. And with the onion, the tomato will be very sweet and you don't need, please, you don't need to add sugar, never. No garlic, no oregano,
no wine, nothing. Only 5 ingredients like we are used in Italy. And then we will mix the tomato sauce. Oh, here there is the cuchara inside. We will mix the tomato sauce with the cubes of eggplants before, and then we will mix the pasta together. We will add the eggplants in a slice only on the top. Okay. And forget everything. Entonces, una vez más, la salsa se hace por 20 minutos y nunca se le pone azúcar. Y ahorita vamos a comenzar a mezclar la berenjena y todo que estuvo por 20 minutos. Sí, e basta. I'm checking the pasta. Estamos chequeando la pasta, que esté al dente. Mucho al dente. 30 seconds more. 30 segunditos más. And we... Ya la apagué. Sorry, I speak sometimes in Italian language, but I would like to show to you. Este paso es muy importante de cuando se mezcla la pasta con la salsa. Everything. So, because the cooking time of the pasta that I recommended to you to start to cook when the water is boiling, because it is very important to do it. Muy importante, como dice ella, que meter la pasta en el momento que el agua esté hirviendo, no cuando el agua está fría. No. Okay. Meterla cuando... Retiro esto. Now I'm mixing the fresh tomato sauce with the pasta. It's very important, this step. Este es el paso más importante de las pastas italianas. Can you keep on fire, please? And we mix only the cubes. Solo se ponen los cubitos. That in this moment are without salt. Y nunca se les puso sal. Because just the cheese that we will add on the top will be very salty. Porque nuestro queso que vamos a utilizar, la ricotta salata o el queso costeño, ya tiene una sal abundante y fuerte. Okay, so now we are adding the sauté of the pasta for 1 minute, because I take off from the boiling water 1 minute less. I'm creating a disaster around me. Y este paso, como les dije, importante de estar cocinando la pasta por un par de minutos con su salsa. So the pasta can absorb the fresh tomato sauce. Para que la pasta se absorbe el sabor de la pasta. Very important. And now we can start. Ya vamos a comenzar a emplatar. To have our pasta. Ready to have our pasta. The smell is amazing. El olor es maravilloso. Ya estamos terminando la pasta. Okay. I recommend you to add a lot cubes of eggplants in the middle of the fresh tomato sauce to Nos recomienda poner bastantes cubitos de berenjena en la mitad de la salsa. The chips of the eggplants. Cositas de berenjena para on the top. Hacer la guarnición. Okay. And then we need to add a lot cheese. Ya tenemos que poner mucho, pero mucho queso. Y acuérdense que el queso es salado y le va a dar el sabor que necesitamos de sal. Oh, look at that, the contrast of the colors. De los colores, en el rojo, la berenjena, la pasta y el queso. And then to finish. Y para terminar, few leaves of basil, because just the basil is in the middle of the fresh tomato sauce, so we don't need to add more. Y las hojitas de albahaca al final. Ya es el momento en que
probamos. We prefer this moment Ajá, together. es el momento deseado. I can Bueno. drink also some Sicilian wine. Cheers. Salud, Thank salud a you. todos. Thank you to follow us for this recipe. We will make a few recipes more. Are you just starting to eat? Oh my gosh. And a kiss from Colombia and from us. Bueno, ya comencé a probarlo, está exquisito. Les mandamos muchos saludos y vamos a seguir haciendo recetas para compartir con ustedes. Un abrazo. Bueno, ¿eh? Yum. Delicious. Bye. Bye. Bueno, espero que les haya gustado esta receta maravillosa, rápida y sencilla. Los esperamos una vez más. Vamos a seguir compartiendo más y más recetas del conocimiento de Alessia y su cultura de Italia y Sicilia. A presto. Mua. Chao.